Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que a menudo surgen en el mundo del espectáculo, un tema que ha estado dando vueltas en la prensa y generando mucha curiosidad entre los fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Neslihan Atagül, dos nombres que para muchos evocan proyectos exitosos y una química innegable en pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de cámaras? Específicamente vamos a explorar el rumor que ha surgido, por qué Kerem Bürsin supuestamente dijo no a Neslihan Atagül y si esto ha significado el fin de su amistad. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar los hechos y tratar de entender qué pudo haber pasado entre estos dos talentosos actores. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este fascinante tema, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Así que vayamos al grano. La noticia de que Kerem Bürsin rechazó un proyecto junto a Neslihan Atagül ha sido un tema candente. Ambos actores han sido protagonistas de exitosas series de televisión turcas y, por supuesto, la idea de verlos juntos nuevamente en la pantalla siempre genera expectativa. Pero, ¿cuál es la historia detrás de este supuesto rechazo y cómo ha afectado su relación? La prensa turca, que a menudo está muy atenta a los movimientos de sus celebridades, ha informado sobre esta situación. Según los rumores, se le presentó a Kerem Bürsin una oportunidad para protagonizar una nueva serie junto a Neslihan Atagül. Ambos actores, como sabemos, tienen una base de fans muy sólida y una trayectoria que los avala. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Kerem aparentemente declinó la oferta. Ahora es importante entender que en el mundo del entretenimiento, las decisiones de un actor no siempre son sencillas. Hay muchos factores que influyen en la elección de un proyecto: el guión, el personaje, el equipo de producción, el momento de su carrera y, por supuesto, las oportunidades que se presentan. En el caso de Kerem Bürsin, él ha sido muy selectivo con sus papeles después de alcanzar la fama internacional con series como Kara Para Aşk, y más recientemente Sen Kalkam, donde compartió protagonismo con Hande Erçel. Es posible que en este momento de su carrera, Kerem esté buscando roles que representen un nuevo desafío, que lo saquen de su zona de confort o que se alineen con sus aspiraciones artísticas a largo plazo. Por otro lado, Neslihan Atagül también es una actriz reconocida por su talento y por proyectos de gran calibre como Kara Sevda, donde su actuación fue aclamada a nivel mundial. Ambos actores tienen una química comprobada en pantalla, y esto es algo muy valioso en la industria televisiva. Por lo tanto, la noticia de que Kerem rechazó trabajar con ella llamó la atención precisamente por eso. ¿Qué podría haber detrás de esta decisión? Los rumores y las especulaciones son parte del juego en el mundo del espectáculo, y a menudo, la verdad está en algún punto intermedio o incluso completamente en otro lado. Una de las teorías que ha circulado es que Kerem Bürsin sintió que ya había compartido pantalla con Neslihan en un contexto similar anteriormente, o que el nuevo proyecto no le ofrecía algo lo suficientemente distintivo o innovador para él en este momento. Quizás, desde su perspectiva profesional, buscaba un rol que le permitiera explorar una faceta diferente de su actuación, o un género que aún no hubiera abordado de manera prominente. La industria de las telenovelas turcas es conocida por sus historias de amor intensas, dramas conmovedores y giros argumentales inesperados. Tanto Kerem como Neslihan han brillado en este tipo de producciones, cautivando a audiencias de todo el mundo. Verlos juntos nuevamente podría haber significado un éxito rotundo, sin embargo, la decisión de Kerem sugiere que algo más importante pesaba en su elección. Consideremos la trayectoria individual de Kerem Bürsin. Tras el fenómeno de Sen Kalkam, que lo catapultó a un nivel de fama aún mayor, es natural que busque proyectos que no solo mantengan su estatus, sino que también lo impulsen artísticamente. Esto puede implicar asumir riesgos, explorar personajes complejos y desafiantes, o trabajar en producciones que tengan un enfoque más innovador o diferente al de sus éxitos anteriores. El actor ha demostrado ser ambicioso y consciente de su desarrollo profesional. Podría ser que el proyecto en cuestión, a pesar de contar con Neslihan, no cumpliera con sus expectativas en cuanto a la profundidad del personaje, la originalidad del guión o la visión general de la serie. Por su parte, Neslihan Atagül es una actriz que siempre se entrega por completo a sus papeles, dejan o una huella imborrable en cada producción. Su capacidad para transmitir emociones y dar vida a personajes complejos es indiscutible.
La posibilidad de verla trabajar con Kerem nuevamente generaba una gran ilusión entre los seguidores de ambos. La química que demostraron en pantalla en sus respectivos proyectos, si bien no colaboraron directamente en una misma pareja protagónica, siempre ha sido comentada y admirada, lo que aumenta la intriga de este supuesto rechazo. Otra posibilidad, y esta es una que a menudo se ignora o se minimiza en los círculos de la prensa del corazón, es que la oferta no cumpliera con sus expectativas en términos de producción, de tiempo de rodaje o incluso de salario. Si bien no tenemos información oficial sobre los detalles de esta oferta en particular, estos son factores que cualquier actor profesional considera seriamente. El tiempo es oro y la elección de un proyecto implica invertir mucho tiempo y energía en él. Las negociaciones contractuales, los plazos de rodaje, la ubicación y la compensación económica son aspectos cruciales que determinan la viabilidad y el atractivo de una propuesta. En el mundo del entretenimiento, las agendas de los actores suelen estar apretadas. Es posible que Kerem tuviera otros compromisos ineludibles, o que el calendario de rodaje propuesto para esta nueva serie entrara en conflicto con otros proyectos que ya tenía en mente o en desarrollo. Las decisiones profesionales, por lo tanto, no siempre están exentas de cuestiones logísticas y de planificación. Ahora, hablemos de la otra parte de la pregunta: ¿se acabó su amistad? Es importante destacar que la prensa turca ha estado muy activa especulando sobre la relación entre Kerem y Neslihan. Ambos son actores que han trabajado en la misma industria, han compartido eventos y, al ser figuras públicas, es natural que sus interacciones sean observadas. Sin embargo, la noticia de un rechazo profesional no necesariamente implica un rompimiento de amistad. Hemos visto a lo largo de los años que las relaciones entre actores pueden ser complejas. Pueden mantener una buena relación profesional y personal, o pueden separarse profesionalmente pero mantener una amistad, o incluso distanciarse con el tiempo. Lo que sí parece claro, según los reportes y la falta de comentarios públicos al respecto por parte de los involucrados, es que no ha habido declaraciones directas sobre este tema que confirmen o desmientan nada. A menudo los actores prefieren mantener su vida privada fuera del ojo público, y las decisiones profesionales son asuntos privados hasta que deciden hacerlas públicas. Si Kerem Bürsin rechazó un proyecto con Neslihan Atagül, esto podría ser simplemente una decisión profesional, sin que esto signifique que él tenga nada en contra de ella como persona o colega. De hecho, ambos han demostrado respeto mutuo en el pasado, y han sido profesionales en sus interacciones. La profesionalidad en la industria es clave, y un desacuerdo o una decisión diferente sobre un proyecto no tiene por qué erosionar años de respeto o camaradería. Es posible que, aunque Kerem haya dicho no a este proyecto específico, él y Neslihan mantengan una amistad o una buena relación cordial. En el mundo de la actuación, es común que los caminos se crucen y se separen, y que las oportunidades surjan y se desvanezcan. Lo que importa es cómo se manejan estas situaciones y si se prioriza el respeto y la profesionalidad. Las redes sociales a menudo nos dan pistas sobre la cercanía de las amistades, pero también es cierto que muchas relaciones sólidas operan fuera del escrutinio público constante. Recordemos que las carreras de los actores son fluidas. Lo que hoy puede ser un rechazo, mañana puede ser una oportunidad que encaje perfectamente. Quizás Kerem no sintió que este proyecto era el adecuado para él en este momento, pero eso no descarta la posibilidad de que en el futuro colaboren en algo que sea perfecto para ambos. La industria del entretenimiento es un ecosistema donde las oportunidades son dinámicas y donde las colaboraciones pueden darse en diferentes momentos de la vida y carrera de los artistas. Además, la forma en que la prensa turca presenta estas noticias a menudo se basa en rumores y fuentes anónimas. Sin una confirmación directa de Kerem Bürsin o Neslihan Atagül, es difícil afirmar categóricamente qué sucedió o cómo afectó su relación. Lo que podemos hacer es analizar la información disponible, considerar las posibles razones detrás de estas decisiones y entender que las relaciones personales y profesionales pueden evolucionar de maneras muy diversas. La especulación mediática puede ser entretenida, pero rara vez refleja la totalidad de la verdad. La falta de declaraciones oficiales por parte de los actores puede interpretarse de diversas maneras. Por un lado, puede indicar que la noticia es un simple rumor sin fundamento. Por otro, puede ser una decisión consciente de mantener su vida privada fuera de los focos, respetando la confidencialidad de sus acuerdos profesionales y personales. En cualquier caso, es crucial recordar que no debemos tomar por sentado lo que leemos en los medios sin pruebas concretas. En resumen,
la noticia sobre Kerem Bürsin diciendo no a un proyecto con Neslihan Atagül parece haber sido una decisión profesional por parte de Kerem. Las razones exactas de este rechazo no han sido reveladas públicamente, pero podrían estar relacionadas con la búsqueda de roles más desafiantes, diferentes oportunidades laborales o simplemente con la evaluación de que ese proyecto en particular no se ajustaba a sus objetivos actuales. En cuanto a su amistad, no hay información concreta que sugiera que esta decisión haya puesto fin a su relación. Ambos son profesionales y es probable que mantengan una relación cordial, incluso si no colaboran en este proyecto específico. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender mejor la situación. Siempre es importante recordar que detrás de los titulares y los rumores, hay personas con sus propias decisiones y trayectorias. El mundo del espectáculo es fascinante precisamente por esa mezcla de talento, oportunidades y, a veces, decisiones difíciles que toman sus protagonistas. Y ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin tomó la decisión correcta al rechazar el proyecto? ¿Qué tipo de personaje creen que le permitiría explorar nuevas facetas de su actuación? ¿Les gustaría ver a Kerem y Neslihan trabajando juntos en el futuro en otro proyecto que quizás se alinee mejor con sus aspiraciones actuales? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas. Su participación hace de nuestro canal un espacio más dinámico y entretenido. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de las telenovelas turcas y de estos talentosos actores. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades y no perderse ningún análisis o noticia que traigamos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias del fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima.